Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio con la clase que tengo preparada para el día de hoy. Vamos a ver las etapas del proceso civil. Las etapas del proceso civil es un conjunto complejo de actos del Estado soberano y de las partes interesadas de los terceros también en relación a una sustancial de actos que tienen la aplicación de la ley general en cuanto a cualquier caso concreto. Donde el principal objetivo pues es solucionar un cierto conflicto de intereses entre las partes. En este caso, nosotros vamos a apreciar que el concepto de proceso civil se desprende a los sujetos que intervienen en el proceso y específicamente tratándose de la materia, vamos a encontrar que nos referimos a lo que es la parte actora, la parte demandada, el juez y los terceros. En este caso, el representante del Estado soberano pues va a ser el juez y vamos a encontrar también a los terceros que son ajenos a la relación sustancial, pero coadyuvan para la emisión de la sentencia. En este caso puede ser un ejemplo como son los testigos, los peritos y todos esos actos tienden a la aplicación de una ley general. La finalidad es resolver un litigio o una controversia entre la parte actora y parte demandada. ¿Puede existir una parte actora o varias partes actoras? Claro que sí, pueden existir varias partes demandadas. Puede ser más de una o varias partes demandadas. También tenemos lo que son las etapas del proceso civil. Las etapas del proceso civil es la instrucción y el juicio. Cuando hablamos de la instrucción, es aquella fase que le permite al juez concentrar todos aquellos datos o pruebas o afirmaciones negativas y deducciones que son aportados por los sujetos interesados, es decir, por la parte actora o por la parte demandada y también por los terceros que son los que van a hacer posible que el juez pueda dictar una sentencia más concentrada a derecho, dependiendo de las pruebas también que presenten tanto parte actora o parte demandada y el mismo desahogo de las mismas. Estos terceros son personas ajenas en relación sustancial como pueden ser los peritos o los testigos. Entonces, tenemos que en esta etapa de instrucción es muy compleja, ya que aquí estamos hablando de distintos momentos que van a desenvolverse durante la misma, porque nos referimos a la aportación de pruebas, a las pruebas y afirmaciones, tanto negativas como positivas, por ambas partes. Entonces, en esta etapa de instrucción, vamos nosotros a encontrar que se desenvuelve en tres diferentes etapas, que son la parte postulatoria, la parte probatoria y la parte preclons, perdón, preconclusiva.
Cuando hablamos nosotros de la etapa postulatoria, en esa etapa postulatoria nosotros vamos a encontrar que en este momento es en el cual las partes litigantes, ya sea la parte actora o la parte demandada, presentan ante el órgano judicial sus pretensiones y defensas. En esta etapa postulatoria vamos a encontrar que tanto parte actora como parte demandada plantean los hechos controvertidos y además invocan aquellos fundamentos jurídicos que consideran aplicables al caso concreto. Entonces, tenemos nosotros que en esta etapa postulatoria, nosotros podemos apreciar la intervención de las partes interesadas, es decir, parte actora o parte demandada, en la cual cada quien va a hacer valer sus pretensiones o prestaciones, mientras en cuanto a la parte actora siempre en esta etapa postulatoria nos va a hacer valer sus pretensiones y prestaciones, qué es lo que ella pretende obtener por medio de este juicio. Mientras tanto, la parte demandada en la etapa postulatoria va a hacer valer sus excepciones y defensa. Es decir, ellos, pero no solo ellos, sino además van a plantear también los hechos en cuanto a estos escritos de inicial de demanda o bien el escrito de contestación de demanda. Es decir, la parte actora, un ejemplo puede ser en un juicio de alimentos, un juicio en el que la parte actora, ¿cuáles serían sus pretensiones? Sus pretensiones va a ser obtener una resolución en donde se condene en su momento una medida provisional de alimentos, que es lo que comúnmente nosotros solicitamos desde el escrito inicial de demanda de alimentos, solicitamos una medida provisional de alimentos. ¿Para qué? Para que el tiempo que dure todo el procedimiento se pueda obtener un porcentaje o cantidad fija en cuanto a una medida provisional de alimentos. Es decir, para que la parte actora pueda recibir esos alimentos durante el tiempo que dure el procedimiento. En cambio, aquí las pretensiones o las excepciones y defensas que pudiera, en un caso como el juicio de alimentos, que pudiera hacer valer la parte demandada, pues cuáles pudieran ser que se le está solicitando una medida provisional de alimentos alta, a lo mejor puede hacer que existan más acreedores alimenticios, que la parte actora posiblemente en su escrito inicial de demanda está manifestando que el demandado tiene ingresos suficientes y está manifestando bajo protesta de decir verdad o con recibos de nóminas anteriores al juicio, entonces que el demandado recibe ingresos suficientes, entonces solicita una medida provisional de alimentos más alta a la que tal vez el demandado pueda en esos momentos efectuar en cuanto a su acreedor alimentista. Entonces, ¿qué pasa? En la defensa aquí del demandado pudiera ser que es una cantidad provisional de alimentos alta y que solicita la disminución de la misma, o bien de que el juez también al momento de dictar una resolución definitiva, pues haga valer sus excepciones y defensas que van a ser en base a que se está solicitando una medida de alimentos alta, una cantidad alta o un porcentaje alto, toda vez que tiene más acreedores alimenticios, pueden ser hijos menores de edad, hijos que sean mayores de edad pero que tengan alguna discapacidad. Si en este caso tiene esposa y la esposa no recibe ingresos, entonces también puede ser un acreedor alimentista. Entonces, o bien que las circunstancias hayan sido diversas a las que cuando se inició se tomó esa medida provisional de alimentos, entonces que hayan cambiado. Un ejemplo puede ser que si la parte actora exhibe un recibo de nómina del año pasado en donde él trabajaba para tal empresa con un puesto más alto, con ingresos más altos, entonces ahora bien, las circunstancias cambiaron toda vez que ese deudor alimenticio ya no recibe esos ingresos, ya no pertenece a esa empresa, ya no tiene esa misma fuente laboral, por lo tanto, pues solicita la disminución también en su misma contestación. Entonces, en esa etapa postulatoria nosotros tenemos que la parte actora en su escrito inicial de demanda va a narrar todos aquellos hechos que están relacionados con el litigio, mientras que la parte demandada hará referencia sobre la veracidad de estos hechos, es decir, la parte actora presentará sus pretensiones en el escrito inicial, mientras que la parte demandada a su vez opondrá a todas aquellas excepciones y defensas consideradas pertinentes en su escrito de contestación de demanda.
Esto lo vamos a encontrar en la etapa postulatoria, pero además en esta etapa también vamos a encontrar que la parte actora va a relatar en su escrito inicial de demanda los hechos en que se sustenta la misma, es decir, los hechos en que se está pasando el ejercicio de su acción, que está basado en el ejercicio de su acción, mientras que la parte demandada se pronunciará en su escrito de contestación sobre la veracidad de los hechos que fueron manifestando por la parte actora. Supongamos otro ejemplo, un ejemplo derivado de un contrato de arrendamiento. Tenemos que se celebra un contrato de arrendamiento entre las partes, arrendador, arrendatario, en el que se estipula los días en que se tiene que cubrir el pago mensual de la renta, la cantidad la cantidad por la cual se tiene que cubrir el pago de renta, la fecha de vencimiento, el contrato de arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que en este caso la persona que se le está rentando el inmueble sí va al corriente de sus pagos mensuales. Sin embargo, el propietario, con, sin haberse vencido el contrato de arrendamiento, le solicita la entrega del inmueble. Por lo tanto, existe un contrato de arrendamiento en el cual se debe de hacer valer que se debe de fijar, se debe de respetar esos términos y condiciones que se fijaron, las cláusulas que ellos mismos fijaron en dicho contrato de arrendamiento. Por lo tanto, no se puede dar por vencido con anticipación ese contrato de arrendamiento. Sin embargo, de manera dolosa, el propietario demanda un juicio de desahucio en este caso al inquilino. Le demanda diciendo que tiene más de 2 meses de renta vencidos, que tiene 5 meses que no cubre sus pagos puntuales de la renta, por lo tanto solicita que el juez civil le ordene la desocupación inmediata y entrega del inmueble. Entonces, en este tipo de juicios de desahucio, el juez ordena en el momento del emplazamiento que nosotros, si vamos por la parte actora, que con presencia de parte interesada, se lleva a cabo el emplazamiento y en el mismo emplazamiento se le va a requerir, en este caso, al demandado por la entrega inmediata del inmueble en caso de que no esté al corriente con sus pagos de rentas. Es decir, el actuario cuando se presenta a emplazarle y hacerle conocimiento al demandado que se está siguiendo un juicio en su contra en el cual se está manifestando que él está incumpliendo 5 meses de renta, le solicita que en ese acto compruebe que está al corriente con el pago de las rentas. ¿Qué pasa? Que si el demandado tiene todas sus transferencias, entonces el demandado le comenta al actuario, mire, aquí le pongo a la vista todas las transferencias que le he enviado por su WhatsApp en este caso a la parte actora, por lo tanto yo estoy al corriente con el pago de las rentas. Entonces, el juicio sigue. ¿Qué pasa? Que es como queda acreditado al momento de contestar el demandado, pues ahí él en sus medios de defensa pues él va a acreditar y va a hacerle conocimiento al juez que él está al corriente con el pago de las rentas. Por lo tanto, no se puede dar de manera anticipada la terminación del contrato de arrendamiento y deje sin efecto pues la medida de que la desocupación del inmueble hasta mientras tanto exista una resolución definitiva. Entonces, mientras dure el proceso, pues no se va a poder desocupar al inquilino. ¿Qué pasa? Ese inquilino sigue al corriente. Sin embargo, la parte actora está en su escrito inicial de demanda, pues está narrando hechos que pues no sucedieron porque nunca existió ese incumplimiento. Se ofrecen las pruebas, se acredita por medio de documentales, por confesional, por testimonial, pues que efectivamente el demandado no está incumpliendo con el pago de las rentas. Por lo tanto, el juez en su resolución resuelve que la parte actora no probó sus pretensiones, no acreditó su acción. ¿Qué quiere decir? Que no se da por terminado el contrato, ni tampoco obviamente se va a dar la desocupación y entrega del inmueble. Y en este caso condena a la parte actora al pago de los gastos y costas ocasionados en el juicio. Entonces, ese sería un ejemplo en el que la parte demandada
pues por medio de su escrito de contestación de demanda, pues aquí ella, pues más que nada narrara o acreditara por medio de sus excepciones y defensas que no le da lugar a la parte actora para poder promover el juicio, el del que les comento, ¿sale? Entonces, ahora bien, vamos, esta es la etapa postulatoria. Entonces, también me gustaría que nosotros pudiéramos conocer la estructura del escrito inicial de demanda. Para eso, permítame un minuto. Bueno, les voy a explicar ahorita las etapas del escrito inicial de demanda y vamos a poner también un ejemplo de un escrito inicial de demanda. Permítanme un segundito. Vamos a ver un segundito para poder abrir en la computadora. Bueno, está un poco lenta la computadora. Les voy a ir explicando lo que viene siendo el tema de la estructura del escrito inicial de demanda. Tomando como referencia un ejemplo también, como les mencionaba ahorita, en un juicio de pensión alimenticia. En este caso, nosotros primeramente lo que tenemos que conocer del caso concreto es mediante al momento que nosotros le vamos a dar la asesoría, en este caso al interesado, a nuestro cliente, nosotros, mediante la asesoría, vamos a tomar nota de todos los antecedentes del caso concreto. Les vamos a requerir la documentación, qué documentos normalmente se ocupan en un juicio de pensión alimenticia, pues primeramente el acta de nacimiento del acreedor alimentista, los datos del demandado, como puede ser el domicilio para emplazar, la fuente laboral del demandado, si tuviera algún documento o prueba que se pudiera acreditar la solvencia económica del demandado, pues también se lo vamos a solicitar. También vamos a mencionarle, en este caso, a la parte actora, si es la parte actora la que nos está solicitando nuestros servicios como abogados, pues vamos a solicitarle si hay forma o tiene documentos para poder acreditar lo que viene siendo la necesidad de recibir esos alimentos del acreedor alimentista, como puede ser gastos de compras, pagos de colegiaturas, todo lo que conlleva los gastos que conlleva la manutención de ese menor de edad o ese mayor incapaz, puede ser también el caso, o ese mayor de edad que aún sigue estudiando. Muy bien, también tenemos nosotros siempre que conocer cuáles son las pretensiones en dicho juicio, es decir, qué es lo que yo pretendo como parte actora en dicho juicio, wow, en este caso, hacer valer qué derecho yo estoy solicitando al juez que se me reconozca y que yo pretendo acreditar por medio también de este juicio. Evidentemente, pues aquí en estas pretensiones nosotros vamos a solicitarle al juez una pensión alimenticia provisional y en su momento una definitiva.
Sin embargo, esta puede tener cumplimiento, ya sea un descuento directo de nómina del demandado en caso de que se tenga un trabajo formal o que se requiere una pensión que sea cubierta por cantidad, toda vez que desconocemos si tiene un trabajo fijo o no el demandado. Esto dependerá del caso concreto. Dentro de las pretensiones, nosotros vamos a solicitarle al juez que solicitamos el aseguramiento de esa pensión alimenticia por medio de una garantía. Incluso puedo solicitarle que desde este momento la parte demandada, pues también puedo solicitarle alguna pensión retroactiva, ya que este demandado en algún momento haya omitido o haya hecho caso omiso en cumplir su pensión alimenticia durante cierto periodo. Posteriormente, también en la demanda vendrá lo que viene siendo la parte en la que nosotros vamos a exponerle, en este caso la parte actora, le va a exponer al juez los hechos importantes en cuanto al caso concreto. Aquí es importante exponerle al juzgador los hechos relevantes para el caso. En cuestiones alimenticias, lo relevante que debe conocer el juez es quién tiene derecho a su reclamo, desde cuándo o a raíz de qué evento se dejó de administrar los alimentos por parte del demandado, y también indicar al juzgado el nivel socioeconómico que tiene este demandado como la parte que lo representa para que tenga un parámetro de condena. Aquí no hay que caer en la práctica de algunos abogados postulantes que narran los hechos como si fuera un guión de telenovela. Aquí hay que tratar de ventilar aspectos de la vida privada de los clientes que ellos no nos lo autoricen. O también aquí que realmente hechos que no sean, que sean innecesarios para el caso concreto, pues hay que también tratar de evitarlos. Aquí lo importante es nosotros solicitar en nuestros hechos qué es lo que está dando origen a este procedimiento. No en todos los casos de pensión alimenticia necesariamente tiene que existir un deudor alimenticio que tenga adeudo de pensiones atrasadas o que por cierto periodo haya dejado de incumplir. No necesariamente. Puede ser un demandado en el que por protección de la parte actora, que me ha tocado en casos que por la parte actora me dice, licenciada, yo jamás he tenido un problema con él en cuanto a la pensión alimenticia. Sin embargo, últimamente, debido a problemas que tenemos nosotros, pues él me amenaza con dejar de darle pensión a mis hijos y pues yo quiero realmente por protección de ellos, pues que el juez fije lo que él conforme a derecho considere para que se lleve a cabo de manera obligatoria pues la pensión y en algún momento pues que él ya deje de, en este caso, de intimidarme, de violentarme. ¿Por qué? Porque pues siempre existe a veces una violencia en donde la mujer tiene que aguantar ciertas actitudes del deudor alimenticio con la finalidad pues de que se esté cumpliendo esa pensión alimenticia, cuando sabemos que es una obligación, no es un deber tampoco, es una obligación, porque la ley ya lo señala como obligación del deudor alimenticio, de quien no tenga la guardia y custodia del menor o de los menores, de otorgar esa pensión alimenticia. Entonces, por eso es de que en ocasiones no necesariamente tiene que existir un incumplimiento de pensión alimenticia previo al juicio, puede estar al corriente y no hay necesidad de mentir, se lo podemos hacer valer al juzgado, hacérselo de conocimiento al juez familiar en nuestros apartados de hechos, de que si bien es cierto para la parte demandada, el hoy demandado nunca ha incumplido con su obligación alimenticia, sin embargo la suscrita pues temo de que en algún momento deje de incumplir o que lo que se le viene dando de pensión alimenticia, la cantidad o porcentaje que vienen recibiendo mis menores hijos no sea la que les corresponda conforme a derecho, por eso viene a promover el presente juicio. ¿Sale? Entonces, posteriormente a los puntos de derechos, sigue el apartado donde especificamos al juez la parte de derecho, es decir, donde nosotros le vamos a decir al juez el derecho aplicable tanto al fondo del asunto como a la forma del procedimiento. Una recomendación de estas, porque no es que te enganches demasiado con esta parte, ya que finalmente el juez es quien va a decidir el derecho aplicable. Aquí podemos nosotros agregar en lo que viene siendo el apartado de derecho
tesis, jurisprudencias, artículos que fundamentan el caso concreto. Algo que no debemos nosotros olvidar en un juicio de pensión alimenticia es solicitar una medida provisional de alimentos, en la que le vamos a solicitar al juzgado, al juez, que te autorice una pensión provisional para que el acreedor alimenticio pueda subsistir en tanto el juicio sea resuelto definitivamente. Las pruebas que sean necesarias, debidamente ofrecidas. Muy bien. Después del apartado de derecho viene el apartado de pruebas. Aquí nosotros vamos a ofrecer todas aquellas pruebas que sean necesarias de una manera debidamente ofrecida. ¿Cómo vamos a ofrecer nosotros una prueba? Todas las pruebas nosotros le vamos a mencionar al juez con qué punto de hechos guarda relación esa probanza. Es decir, todas las pruebas tienen que guardar obligatoriamente relación con alguno de los puntos de hechos, porque si no, no va a ser admitida esa probanza. También le tengo que especificar al juez qué tipo de prueba es, si es una documental, una pericial, una confesional, una testimonial, consistente en, la confesional consistente en el pliego de posiciones que deberá absolver de manera personalísima el demandado el día y hora que su señoría les fije, sin asistencia y sin presencia de abogado, de su abogado, ¿sale? Con esta prueba guarda relación con los puntos de hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o todos y cada uno de los puntos de hechos de mi escrito inicial de demanda o si eres parte demandada de mi escrito de contestación de demanda. Y por último le vamos a decir al juez qué pretendo yo acreditar con esa probanza. Si le estoy ofreciendo al juez la confesional, ¿qué pretendo acreditar con esa prueba confesional? Pretendo acreditar que el demandado tiene ingresos suficientes para solventar la pensión alimenticia que se le viene reclamando, que el deudor alimenticio ha incumplido por tanto tiempo con su pensión alimenticia, y ahí le vamos a explicar al juez de manera breve y concreta qué pretendo acreditar con cada una de las pruebas. Si nosotros en una prueba no le decimos al juez con qué punto de hechos guarda relaciones esa probanza, el juez no nos la va a admitir. Y a quien pasamos a perjudicar a nuestro cliente, ¿sale? Tenemos que ser muy específicos y cumplir con estos requisitos de un debido ofrecimiento de pruebas. Y por último, en el escrito inicial de demanda viene la parte de los puntos petitorios. Aquí en los puntos petitorios es decirle al juez qué es lo que yo estoy pidiendo a través de esta demanda. ¿Ok? Yo estoy pidiendo que se ordene emplazar a la parte demandada en el domicilio anteriormente mencionado. Que yo estoy solicitando al juez que en su momento en una sentencia definitiva se condene al demandado a una cantidad o un porcentaje de pensión alimenticia suficiente para sufragar las mejores necesidades, las necesidades más elementales de nuestros menores hijos. Que estoy solicitando que se me tenga por presentada en tiempo y forma una contestación de demanda, un ejemplo en el caso de la contestación de demanda, que se me tenga por autorizada a mis abogados procuradores judiciales o abogados patrones anteriormente mencionados en el apartado de proemio. ¿Sale? Entonces, ahora bien, esto es en cuanto al escrito inicial de demanda. ¿Cuál es la diferencia entre un escrito inicial de demanda y una contestación de demanda? La principal diferencia es que en la contestación de demanda, aquí nosotros vamos a contestar cada uno de los hechos del escrito inicial de demanda, donde vamos a mencionar si es cierto, si no es cierto y hacer nuestras manifestaciones. Entonces, ¿cómo debe de darse contestada una demanda? Llevar la defensa en un juicio, sin importar la materia en la que sea, tiene sus lineamientos para dar una contestación adecuada. No obstante, en cada materia y vía procesal tenga sus reglas específicas, abordemos el tema de una forma general, tocando puntos principales. Primeramente, nosotros tenemos que saber si frente a la demanda o un demandado puede adoptar qué postura está adoptando el demandado, como puede ser un ejemplo de rebeldía, donde el demandado no acude a deducir derechos frente al procedimiento que se le están notificando, ante el cual, dependiendo la materia, será el efecto procesal de dicha rebeldía. ¿Qué quiere decir una rebeldía? Que es cuando ya se te venció el término para dar contestación a la demanda y no se dio contestación a ella.
También existe la figura del allanamiento a la demanda. Un allanamiento a la demanda es un acto voluntario en el que el demandado reconoce la procedencia de la acción legal que se le está imputando. Esto significa que el demandado admite los hechos y los fundamentos jurídicos que a este se le están reclamando. El allanamiento puede ser de manera total o parcial, dependiendo si el demandado admite toda la demanda o solo aspectos. El allanamiento puede tener las siguientes consecuencias. ¿Cuál es una de las consecuencias que tiene un allanamiento? Es que el juez puede dictar sentencia de inmediato si el actor está de acuerdo. También si el allanamiento no es total, el juez dictará sentencia parcial y el proceso continuará para las pretensiones no allanadas. El juez también puede rechazar el allanamiento si considera que hay fraude, colusión u otra situación similar. El allanamiento no es susceptible de revisión a menos que se demuestre que fue obtenido por error, violencia o dolo. Ahora bien, en cuanto a la postura relativa a la contestación y oposición del demandado frente a las pretensiones del actor, atendiendo la forma en la que se encuentra redactada una demanda, lo primero que se va a analizar es el término concedido para dar contestación a la demanda. Es decir, debemos de tener mucho cuidado en pedirle a nuestro cliente la cédula de notificación o constancia del emplazamiento. Esto con el fin de que podamos determinar el plazo que tiene el cliente para darle contestación a la demanda. De lo contrario, se estaría en una rebeldía. Una vez también determinado el término para contestar la demanda, es importante que ubiques las partes propiamente de la demanda y sobre ello se seguirá el orden dando contestación a la misma. Primeramente, está el proemio como en el escrito inicial de demanda. En esta parte del proemio de la contestación de la demanda, tenemos que es la parte en la que el demandado ostenta su personería, si es por derecho propio o por representación. También ahí es donde se van a designar sus abogados y el domicilio procesal. Al respecto, es importante que verifiquemos la personalidad con la que se ostenta la parte actora, es decir, nuestra parte contraria, ya que de ahí puedes tomar también una excepción de falta de legitimación o falta de personería, dependiendo el caso concreto. Es decir, vamos a analizar si la parte actora tiene personalidad para poder demandar el presente juicio. El mismo ejemplo, el caso de alimentos. Supongamos que es la parte actora la madre, pero este acreedor alimenticio ya no es menor de edad, sino es mayor de edad. Entonces, él ya tiene por sí propia, al menos de que tenga alguna falta de personalidad, pudiera ser de que, bueno, no es que no que carezca de capacidad de ejercicio por sí solo, pudiera ser pues que sea una persona que tenga algún problema mental, que esté debidamente acreditado, entonces pudiera en ese caso pues demandar la madre. En caso contrario, pues no tendría que ser el actor, tendría que ser el acreedor alimentista mayor de edad y acreditar pues que tiene derechos para recibir esa pensión alimenticia porque sigue estudiando. Entonces, si en dado caso el juez admitió la demanda, entonces, que es realmente de primera mano, pues tiene que ser el juez el que debe de analizar la legitimación o personalidad con la que se está acreditando la parte actora. Si en este caso él admitió la demanda y ya él ya no es un menor de edad, sino un mayor el acreedor alimenticio, entonces nosotros pudiéramos oponer, entonces parte demandada pudiera oponer como un medio de defensa la excepción de falta de legitimación. ¿Sale? Ahora bien, cuando se contesta la demanda, también se contempla un proemio similar, donde nosotros vamos a indicar si promueve tu representante o lo estamos promoviendo en propio derecho o en nombre de alguien más, así como la designación de abogados y domicilio procesal. También se debe de indicar en el proemio de la contestación de la demanda. Posteriormente en la demanda, tu contrario deberá indicar la vía
en la que se promueve la demanda, la acción que pretende iniciar, así como el respectivo capítulo de pretensiones. Al momento de dar contestación a la demanda, nosotros deberemos analizar si es la vía que se está demandando, es la correcta, si es la adecuada, independientemente de que el juzgado ya lo debió haber realizado esta tarea, pero no está por demás que nosotros también la debemos de analizar si es la vía indicada. De lo contrario, pues ahí tendríamos una defensa procesal adicional, toda vez de que no es la vía adecuada. También vamos a nosotros a indicar por cada una de las pretensiones si las aceptamos o no, si el representado las acepta o no, o bien si los reclamos son procedentes o improcedentes. Posteriormente a la demanda, generalmente vendrán narrados los hechos sobre los que se sustenta la demanda. Al respecto, vamos nosotros al momento de dar contestación de la demanda, vamos a contestar por cuenta del capítulo de hechos. Se deberá indicar sobre cada uno de los hechos que presentó tu contrario, ya sea afirmándolos o negándolos, haciendo las aclaraciones correspondientes, e incluso podemos calificar alguno de los hechos como hechos no propios, toda vez que no es un hecho que a mí me conste ni que yo tenga participación en ello, como lo son aquellas situaciones que narra el actor que sean ajenas a tu representado. Posteriormente, tu contestación de demanda deberá tener un capítulo especial relativo a las defensas y excepciones. En este caso, existen excepciones de forma y excepciones de fondo. De fondo destruyen la procedencia de la acción, como por ejemplo la excepción de pago en un juicio en el que a tu representado se le esté reclamando alguna cantidad o dinero. Entonces, mientras las de forma implican que la demanda se encuentra mal planteada procesalmente hablando, lo que implicaría una frente contra del derecho de defensa de tu representado y contra el debido proceso. Ahora bien, atendiendo a cada materia, es probable que la demanda tenga anexos, documentos fundadores de la acción. Al respecto, al dar contestación, se deben de objetar puntualmente los documentos correspondientes, mismas objeciones que deberás relacionar con tu contestación a los hechos e incluso si el caso concreto lo permite con tus defensas y excepciones. También debemos nosotros de aprender a cada materia en específico. Si deberás ofrecer tus pruebas desde el escrito de contestación de demanda, ya que en materias obvias en las que no existe un periodo de ofrecimiento de pruebas, sino que estas deberán ser presentadas en la contestación de demanda, así también no está por demás mencionar que debemos nosotros presentar los documentos con los que se acredite la personalidad de tu cliente en caso de ser necesario. Un ejemplo, si voy a contestar la demanda con un poder en mi carácter de apoderado legal del demandado, entonces debo de acreditar con el poder de que efectivamente es lo que me da carácter o que me da personalidad dentro de este juicio. Entonces, pero que vengo no por derecho propio contestando la demanda, sino en derecho del demandado, ¿sale? Entonces, posterior viene la etapa probatoria. En la etapa probatoria es aquel momento en el cual las partes deben demostrar ante el tribunal o el órgano jurisdiccional los derechos que sustentan las pretensiones o defensas. Es decir, si la parte actora o la parte demandada pretenden acreditar la veracidad de sus afirmaciones durante el juicio, pues tienen que ofrecer aquellos medios de convicción o aquellos medios probatorios que generen certeza en el juez y que generen convicción ante el juez, es decir, sobre la veracidad de las afirmaciones. Y entonces es ahí donde vamos a encontrar la etapa probatoria. En esta etapa probatoria se desenvuelve una vez, en esta misma etapa se desenvuelven 4 momentos.
que es el ofrecimiento de la prueba, la admisión de la prueba, la preparación de la prueba y el desahogo de la prueba. Vamos a analizar cada uno de estos momentos de manera detallada. En la parte del ofrecimiento de la prueba, es aquel momento en el cual tanto la parte actora como la parte demandada ofrecerán al órgano jurisdiccional los medios de prueba que consideren suficientes para sustentar, ya sea la parte actora sus pretensiones o la parte demandada sus defensas. Aquí es importante tomar en consideración que el ofrecimiento de pruebas puede suceder en distintos dependiendo la acción o el juicio que se le esté promoviendo. Entonces, en este caso, un ejemplo, en la Ciudad de México nosotros podemos encontrar un juicio ordinario, juicios sumarios, juicios especiales. Entonces, tratándose del tipo de juicio, nosotros vamos a saber cuál es la etapa en la que vamos a ofrecer nuestras pruebas. Un juicio sumario, nosotros tenemos que desde el juicio, desde la contestación de demanda, ofrecer nuestras pruebas. Desde el escrito inicial de demanda, ofrecer nuestras pruebas. En caso contrario, el juicio ordinario, nosotros no estamos obligados a ofrecer desde el escrito inicial de demanda o desde el escrito de contestación de demanda las pruebas. Sin embargo, sí tenemos la obligación desde los puntos de hechos nosotros mencionar las pruebas o hacer mención a hechos con los que vamos a acreditar con las documentales o con las pruebas de acuerdo al caso concreto. ¿Por qué? Porque en el juicio ordinario, después de la contestación de demanda, se le solicita al juez que se abra juicio a prueba, en donde aquí se va a tener que, en este caso, que hacer un escrito, una solicitud, en donde se van a detallar y ofrecer de manera correcta todas y cada una de las pruebas. En el juicio sumario no. En el juicio sumario, si nosotros no ofrecimos nuestras pruebas desde la contestación de la demanda, pues el juez no nos las va a admitir posteriormente, ¿sale? Entonces, es algo que siempre tenemos nosotros que tener en cuenta. Si estamos en un juicio civil ordinario o un juicio civil sumario o un juicio especial, en cuál es cómo nos prevé nuestro código procesal el ofrecimiento de pruebas. Entonces, en un ordinario, después de que se solicita, se abra el juicio a prueba, el juez ordena 10 días siguientes a aquel que se celebre la audiencia para que se lleve a cabo el periodo de ofrecimiento de pruebas. Nos va a dar término para poder ofrecer todas y cada una de nuestras pruebas. Muy bien, ya ofrecimos nosotros nuestras pruebas y el segundo momento es el de la etapa probatoria, es la admisión de esas pruebas, donde el juez, aquí el órgano jurisdiccional, una vez que reciba el escrito de la parte actora o parte demandada, donde ya ofrecimos nuestras pruebas, ya sea por medio del escrito inicial de demanda, del escrito de contestación o bien en un ordinario por medio del escrito de ofrecimiento de pruebas, entonces pues el juzgador, el órgano jurisdiccional, se tiene que pronunciar sobre la legalidad de la recepción de la misma para que estas pruebas sean admitidas a juicio y se desahoguen durante una audiencia especial, dependiendo el desahogo de dichas probanzas, en la que el juez considera que la calificación de ese ofrecimiento es de una vez de que el juez considere que el ofrecimiento de pruebas es legal, entonces debe admitirlas al juicio. El por qué está relacionada con los puntos de la litis y por lo tanto esas pruebas idóneas para demostrar las pretensiones de la actora o la demandada están ofrecidas. Entonces, vamos a poner un ejemplo sobre la etapa de admisión de la prueba, tratándonos de un juicio ordinario civil. Supongamos en la Ciudad de México, el juez emitirá el auto admisorio de las pruebas donde haya concluido el plazo de 10 días mencionábamos anteriormente en el periodo probatorio. Mientras que tratándose de un juicio oral civil, la situación cambia, ya que el juez se pronuncia sobre la admisión de las pruebas durante la audiencia preliminar. El tercer momento de esta etapa probatoria es la preparación de la prueba, ya que esta se refiere a aquellos actos ordenados en específico por el titular del órgano jurisdiccional para lograr el desahogo de la prueba durante la audiencia, porque hay pruebas que no se nos va a hacer desahogadas por su simple ofrecimiento, sino que deben de estar debidamente preparadas. Por lo tanto, tratándose de una prueba
testimonial, la parte oferente deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante el órgano jurisdiccional su imposibilidad para presentar al testigo correspondiente y por lo tanto solicitar que ese testigo sea citado por conducto del juez y de manera personal. Entonces, el juez en preparación de esta prueba testimonial ordenará al testigo citado de forma personal en el domicilio que se haya señalado para el efecto de que comparezca el día y hora señalado para el desahogo de la prueba testimonial ante el órgano jurisdiccional. Para ello, en el local o en la sala de oralidad correspondiente para ir a rendir su testimonio o declaración. Un ejemplo, otro ejemplo más, tratándose de una prueba documental, por ejemplo, en la que la parte actora desea ofrecer como prueba a fin de acreditar ingresos del demandado, el estado de cuenta bancario de aquel demandado es del titular, pero pues la actora manifestará su imposibilidad para ofrecer ese estado de cuenta bancario en virtud de que la información es exclusiva o expedida por la institución bancaria. Entonces, por lo tanto, en preparación de esa prueba, se ofrece la documental enviada informe, en la cual el juez con el que se está llevando a cabo el procedimiento judicial, él va a ordenar que se gire un atento oficio dirigido a la institución bancaria a fin de que remita ante el juzgado el estado de cuenta solicitado por la parte actora. Entonces, esta información el juez considerará que está relacionada con los puntos de la litis. ¿Por qué? Porque sirve para acreditar los ingresos que recibe el demandado en el juicio de alimentos. Entonces, el juez, en preparación de esa prueba, ordenará que se gire el oficio correspondiente para que la institución bancaria remita dicho estado de cuenta. Ahora bien, el último momento de esta etapa probatoria es el desahogo de las pruebas. Y pues bueno, el desahogo de las pruebas se refiere a los actos que en este caso en audiencia pública para poder apreciar a través de sus sentidos que puede ser el desahogo de una prueba confesional, la prueba testimonial, ya que el juez podrá escuchar a los testigos durante el desahogo de la prueba testimonial. También las conclusiones de los peritos para escuchar que las declaraciones de las partes durante el desahogo de la prueba confesional también. Muy bien, y esto va a ser lo que viene siendo la etapa probatoria. Entonces, nos vamos a la última etapa de la instrucción, que es la etapa preconclusiva. Y esta etapa es conocida como los alegatos, ya que con aquellos argumentos que son emitidos por las partes, es decir, la parte actora y la parte demandada, una vez que ha concluido el desahogo de todas y cada una de estas probanzas con la finalidad de convencer al órgano jurisdiccional a fin de que éste emita una resolución favorable de sus intereses. ¿Esto qué significa? Que la parte actora va a formular sus alegatos para que el juez emita una sentencia condenatoria. Eso es lo que intentará la parte actora, convencer al juez en el sentido de la sentencia, que sea en ello, o bien la parte demandada va a formular sus alegatos para convencer al juez de que emita una sentencia absolutoria. Ahora bien, vamos a poner un par de ejemplos de cómo están regulados los alegatos en la legislación, en este caso de Ciudad de México, tratándose de un juicio ordinario civil. Una vez que se ha concluido la audiencia del desahogo de pruebas, las partes podrán formular sus alegatos de manera verbal o bien podrán presentarlos por escrito. Entonces, esos alegatos tienen dos posibilidades a su presentación o formulación de alegatos, donde vamos a manifestar de forma verbal durante la audiencia, pero a sabiendas de que esos alegatos no quedarán plasmados como tal en un acto en el acta que se expida en la audiencia, sino que simple y sencillamente la parte actora y la parte demandada podrán formular sus alegatos de manera verbal y el juez escucharlo. Y ahí, pero no podrá ser dictado en forma alguna durante la audiencia. O bien, si las partes consideran conveniente, pueden presentar sus alegatos de manera escrita durante la audiencia distinta. Entonces, ¿de cómo se hace? Cuando se les concede el uso de la voz para formular alegatos, en este caso la parte actora o la parte demandada, nosotros vamos a manifestarle al juez: su señoría, en este acto vengo manifestando mis alegatos de manera escrita y vengo exhibiendo una o dos fojas dependiendo los alegatos.
Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, el tema que les estuve explicando es el tema de lo que viene siendo las etapas del proceso civil. Les voy a ahorita compartir, ahora bien, en la práctica, cuáles son estas etapas en cuanto al mismo ejemplo, un caso de alimentos en este caso. Permítanme unos minutitos, voy a tratar de entrar a la computadora, que es donde tengo el material para compartirles. En un minutito porque está un poco lenta la computadora.
Ok, muy bien. Vamos a ver si ya puedo compartirles. Muy bien. Entonces, tenemos aquí lo que viene siendo un escrito inicial de una demanda de alimentos. Tenemos aquí lo que viene siendo las partes en el juicio, a quién va dirigida esa demanda. Aquí en este caso, pues es al juez familiar, juez de primera instancia, juez de primera instancia de lo familiar en turno. Como en el escrito inicial de demanda, nosotros aún no conocemos a quién va a ir dirigida la demanda, entonces lo vamos a dirigir al juez del área familiar en turno en el estado o la ciudad que nosotros nos encontramos, en el que se va a llevar a cabo el procedimiento judicial. Entonces, tenemos también aquí lo que viene siendo el proemio, quién es la parte actora, las generales de la parte actora, con fundamento en términos de qué artículo venimos designando, en este caso la parte actora viene designando a sus abogados o representantes y el domicilio procesal para ir recibir notificaciones. En caso de que se vaya a mencionar algún correo electrónico, pues aquí también se agregaría el correo electrónico en el que desee la parte actora recibir todas y cada una de sus notificaciones de carácter personal, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vamos a describir por medio del presente escrito y por propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de mi menor hijo de nombre fulanito de tal, vengo a demandar por la vía civil por pago de alimentos. Entonces, ¿a quién vengo a demandando? Y el domicilio para emplazar al demandado. Siempre cuando, como sugerencia, siempre cuando ustedes le hagan de conocimiento pues el domicilio para que el demandado pueda ser emplazado, hay que mencionarle al juez, en este caso, las entrecalles o mayor referencias para que el momento de que comisione el actuario en turno a llevar a cabo el dicho emplazamiento, pues no tengan complicaciones en poder localizar dicho domicilio para que se pueda llevar a cabo de una manera exitosa el emplazamiento al demandado, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las prestaciones? En este ejemplo, el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva que nosotros en este caso estábamos solicitando del 30%, que sea bastante insuficiente para cubrir las necesidades alimenticias de nuestro menor hijo de nombre fulanito de tal. El pago de dicha pensión, el pago de los gastos y costas que se originen en el presente juicio. Ahora bien, vienen los puntos de hechos del escrito inicial de demanda. En el capítulo de hechos estamos solicitando que el demandado y que estamos manifestando en este caso que la actora y el demandado, la actora y el demandado, sí, perdón, desde el mes de julio del 2019 iniciaron una relación sentimental. Producto de dicha relación sentimental, pues procrearon a un hijo de nombre menor de edad, de nombre fulanito de tal, quien actualmente cuenta con 6 meses de edad, tal y como lo acredito con la copia certificada de las actas de nacimiento que me permito anexar al presente curso. Que el demandado, el señor fulanito de tal, labora como teniente del régimen de artillería de la tercera región militar, en este caso de Mazatlán, Sinaloa. Por lo tanto, solicitamos que se gire atento oficio dirigido al representante legal o jefe de recursos humanos de la tercera región militar de esta ciudad, quien tiene su domicilio ubicado en tal domicilio. Esto es con la finalidad de que dicha institución, de que dicho representante legal le informe a su señoría si el demandado en mención se encuentra laborando para dicha institución, ya que a su vez también nos informe del sueldo y demás prestaciones que éste obtiene como empleado en dicha dependencia y retenga el porcentaje que considere suficiente para poder sufragar las necesidades más elementales del acreedor alimenticio. En consecuencia, también solicita
que se gire atento oficio al representante o jefe de recursos humanos del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán con domicilio en tal lugar, para que también informe si el demandado se encuentra registrado en su base de datos como derechohabiente y mencione el puesto que desempeña y la patronal lo ha y se ha dado de alta a la menor de edad, en este caso la acreedora alimenticia, como derechohabiente. Ahora bien, también dentro de sus puntos de hechos, nos menciona que el demandado siempre ha sido desatento con las obligaciones de proporcionar alimentos. Incluso durante el embarazo jamás se hizo cargo de ningún gasto referente a la gestación. Otro punto de hechos nos está diciendo también que con fecha del 3 de diciembre del 2020, el demandado, debido a diversas peticiones de manera extrajudicial por la suscrita, para que registrara a nuestra menor hija, fue cuando acudimos ante las instalaciones del registro civil para que se llevara a cabo el registro. Entonces, sin embargo, la suscrita ha estado atravesando por una situación económica crítica para poder solventar los gastos inherentes para llevar a cabo a menor hija a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, porque normalmente cuando se hace un registro, en este caso la menor estaba registrada únicamente por la mamá y existía un acta de nacimiento. Pues aquí en lo que viene siendo en el estado de Mazatlán, donde yo me encuentro y donde se llevó a cabo este procedimiento, entonces lo que se hace es, se acude al registro civil, se hace una modificación, anotaciones marginales en el acta, en donde ya se le agrega también el apellido y los datos del padre. Entonces se tiene que mandar una aclaración en Culiacán, lo cual pues le generaba en este caso gastos a mi representada, por lo tanto únicamente en este caso se contaba con el acta de registro, no se contaba con el acta de nacimiento porque en el sistema todavía no lo había arrojado. Entonces se le hizo conocimiento al juez de que pues no se contaba como tal con el acta de nacimiento actualizada en la que apareciera él como padre, pero se contaba con los documentos en donde se realizaron un registro posterior al acta anterior. Entonces estaba en trámite y eso tarda aproximadamente, le han comentado a mi representada que tardaba como entre 4 a 6 meses, y con la finalidad de no demorar el procedimiento o tener que esperar o que ella tuviera que viajar a Culiacán, pues entonces se le manifestó al juez y el juez efectivamente en este caso concreto pues se admitió la demanda porque se le hizo de conocimiento la situación y por el interés superior del menor pues tiene que proteger al menor, no dejarlo en estado de indefensión, como negarle la admisión del juicio de alimentos, porque tiene personalidad, tiene carácter y tiene el derecho de ser una acreedora alimenticia del demandado. Pues ahora bien, si se fijan como les mencionaba ahorita, se solicitó una medida provisional, en este caso con fundamento en qué artículo. Entonces solicitó a su señoría se decrete un aseguramiento provisional de alimentos y en su momento definitivo a razón del 30% del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado. Es por ello que de la manera más atenta solicito se gire atento oficio al representante legal o jefe de recursos humanos de la fuente patronal para que se lleve a cabo este caso, para que se lleve a cabo la retención del sueldo que recibe el demandado y se le agregan datos de cuenta para que sea puesto a disposición de la acreedora alimenticia por conducto de su progenitora en qué número de cuenta de qué institución bancaria, ¿sale? Y como pruebas, pues la prueba confesional, la documental pública consistente en el acta de reconocimiento y la documental envía informe tanto al jefe de recursos humanos de la patronal como al jefe de recursos humanos del hospital de la región militar. ¿Sale? El apartado de derecho que les comentaba ahorita. En el apartado de derecho vienen todos aquellos artículos, fundamentos legales que son aplicables al caso concreto. Ahora bien, los puntos petitorios. Aquí en este caso concreto solicitamos en puntos petitorios se me tenga por presentar los términos de este escrito, demandando en la vía y forma propuesta al señor fulanito de tal por los conceptos y causas indicadas en las prestaciones que se precisan en este escrito y en los puntos de hechos. El segundo, emplazará al demandado con las copias de traslado de la demanda y documentos que se anexan para que se produzca contestación a la misma dentro del término de ley.
Tercero, que se sirva a decretar una pensión provisional de alimentos y en su caso una definitiva que sea suficiente y bastante para cubrir las necesidades de mi menor hija de nombre fulanito de tal. Cuarto, se nos tenga por ofrecidas todas y cada una de las pruebas que se indican en esta demanda, señalando día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. Quinto, se preparen las documentales en vía de informe. Sexto, se me tenga por autorizada para recibir notificaciones tanto a los procuradores judiciales como el domicilio procesal. Y último, que en su oportunidad dicte el juez una sentencia definitiva condenando al demandado a todas y cada una de las prestaciones exigidas, en lugar, fecha y hora y firma de los promoventes y la aceptación del cargo conferido de los abogados. ¿Sale? Entonces, ese sería un ejemplo. Ahora bien, les voy a proyectar el ejemplo de la admisión de una prueba, perdón, de la admisión de una demanda. Si se fijan, aquí tenemos la fecha y quién está admitiendo esa demanda. En este caso es el juzgado segundo de primera instancia del ramo familiar. ¿Con qué fecha? La fecha del auto admisorio. Aquí, si se fijan, dice en el auto admisorio, a sus autos, escrito y anexos que se dan cuenta, téngase por presentada la señora en su carácter de parte actora, subsanando las irregularidades. Bueno, en este caso era otro caso concreto, no era el mismo que les proyecté la demanda, pero aquí había unas irregularidades que se le habían hecho mención a la parte actora, se subsanaron las irregularidades. Entonces, aquí el juez dice, se le tiene por presentada en ejercicio de la patria potestad de su menor hijo, de iniciales estas, entablando demanda en la vía sumaria familiar por otorgamiento de una pensión alimenticia en contra de quien puede ser emplazado en el domicilio tal. Entonces, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta en cuanto al lugar da derecho. Ahí, para efecto, se le corre traslado y al demandado para que exprese su contestación dentro del término de los 7 días. Si se fijan, como este es un sumario, desde la admisión de la prueba, el juez tiene por ofrecidas a la parte actora las pruebas debidamente ofrecidas, que en este caso fue la confesional, documental pública, documental en vía de informe, y entonces se le está admitiendo dichas probanzas. Cuando es el caso de un juicio sumario, si fuese un juicio ordinario, el juez no se hubiese pronunciado en el auto admisorio en cuanto al ofrecimiento de pruebas. Únicamente admite la demanda, ordena emplazar al demandado. Aquí ya sería un término de 9 días para que conteste su demanda, y entonces después de eso viene la parte del ofrecimiento de pruebas. Viene la etapa. Aquí en este caso las medidas provisionales, el juez en cuanto a las medidas provisionales está decretando una pensión alimenticia. Se ordenan los oficios solicitados. En este caso de esta admisión se desconocía el domicilio, se desconocía la fuente laboral del demandado, por eso se solicitó que se girara un atento oficio dirigido al Seguro Social y al SAT para que pues informaran si está dado de alta como patrón o como trabajador y de los ingresos que pudiese tener este demandado para efectos de que pues se pueda dar la pensión alimenticia y que se dicte una pensión alimenticia justa conforme a derecho, ¿sale? Entonces, pues este sería la admisión de un juicio sumario. Vamos a ver una contestación. Aquí es un ejemplo de una contestación también de un caso, mismo caso, no es el mismo caso concreto, es un caso diverso, pero es una contestación de demanda a un juicio de alimentos. Si se fijan, de igual manera, aquí ya sabemos qué número de expediente y a qué juez vamos a dirigir el escrito. Entonces, aquí ya le agregamos el número de expediente, las partes en el juicio, el tipo de asunto, que en este caso se contesta la demanda, a quién va dirigido la contestación y quién está dando por contestada la demanda. En este caso, pues es en derecho propio del demandado quien está dando contestación de la demanda, bien autorizados sus abogados,
viene autorizando también el domicilio procesal para recibir notificaciones. Y aquí está manifestando él que por medio del presente escrito y estando dentro del término que le fue concedido, comparece en su propio derecho a manifestarle en relación a la infundada y temeraria demanda de pensión alimenticia que se viene instaurando en su contra. Entonces, que se contesta, si se fijan, las prestaciones. Cada una de las prestaciones que el escrito inicial de demanda conlleva, las vamos a ir contestando. De preferencia, si vienen enumeradas, ya sea prestación 1, prestación 2, o bien viene prestación A, prestación B, o únicamente viene una prestación, entonces vamos a mencionar. En este caso era una única prestación, entonces decimos en la contestación de esa prestación que resulta imprecedente la prestación que reclama la demandada, que se contesta por lo que niega que tenga derecho alguno la actora para demandar en su propio derecho al suscrito por el pago de una pensión alimenticia, en virtud de que lo que respecta a su menor hijo de nombre, el suscrito siempre se ha hecho cargo dentro de sus posibilidades de dar cumplimiento con sus obligaciones alimenticias, por lo tanto niega que le asista un derecho a la demandada. Ahora bien, vamos a pasar al capítulo de hechos, donde, si se fijan, vamos a contestar ya sea afirmativo o negativamente los hechos. En este caso, el hecho 1 si era cierto, el hecho 2 si era cierto, el hecho 3 de la demanda no es cierto. Entonces, ¿por qué no es cierto? Y hacemos nuestras manifestaciones. Cada punto de hechos se va a manifestar si es cierto, si no es hecho, y ahí mismo vamos a agregar, en este caso, los artículos que fundamenten también nuestra contestación. Aquí está lo que viene siendo los puntos de hechos contestados. Si vamos a ofrecer la prueba testimonial, dentro de los puntos de hechos, nosotros tenemos que mencionar que de los hechos narrados o de cuáles puntos de hechos narrados tienen conocimiento los testigos, porque si nosotros no los mencionamos en los puntos de hechos, entonces, y ofrecemos la prueba testimonial, no nos la van a admitir, ¿sale? ¿Por qué? Porque los testigos tienen que guardar relación y tener conocimiento de cuáles puntos de hechos. Aquí viene el ofrecimiento de las pruebas. En este caso era una prueba confesional, testimonial, documentales de enviado informe. El apartado de derechos, con qué fundamento yo este escrito de contestación de demanda, y los puntos petitorios, que se me tenga por presentado en tiempo y forma, dando contestación a la temeraria e infundada demanda entablada en mi contra. Segundo, tener por ofrecidas las pruebas de este escrito. Y tercero, que se dicte una resolución absolviendo de las pretensiones absurdas de la parte actora. Firma el demandado y firman aceptando el cargo los procuradores judiciales, ¿sale? Entonces, ese sería un ejemplo también de lo que viene siendo una contestación de demanda y los puntos que vimos hoy en clase. Pues de mi parte ha sido todo. Estos serían los temas que tenemos programados para la clase del día de hoy. Cualquier cosa, duda o comentario, pues igual puede mandarme un mensajito. Que pasen un excelente día.